Saludos muy cordiales, soy Ronald Bracho y este es tu programa Café y Converso. Sean todas y todos bienvenidos a nuestro nuevo episodio. Saludamos, como es de costumbre, día a día, nuestra gran audiencia que nos escucha a través de las diversas aplicaciones de podcast con las que contamos. Ellas son Google Podcasts, eBooks, Spotify, entre otras. Y a través de nuestro canal de YouTube, Traducer TV. Gracias también por escribirnos a nuestro correo electrónico cafeyconverso@gmail.com y visitar nuestra página web www.ronaldbracho.blogspot.com. Hoy estamos acompañados por un extraordinario escritor. Él es Benjamín Parra Arias, quien es de Santiago, Chile. Así que pónganse cómodos, tomen papel y lápiz porque hoy tendremos un hermoso episodio. Hoy está con nosotros Benjamín Parra Arias. Benjamín es publicista y escritor chileno, reside actualmente en Santiago de Chile. Se ha desempeñado en el ámbito de las comunicaciones por más de 4 décadas. Ha trabajado en diversas organizaciones y medios de comunicación cristianos internacionales. Ha dictado conferencias en más de 35 países y es autor de varios libros que abordan temas de la vida, las comunicaciones, la actualidad y la misión cristiana en el mundo contemporáneo. Hoy compartirá con nosotros su experiencia, su vasta experiencia en el arte de la escritura y nos dará, por supuesto, sus recomendaciones para todos aquellos que desean iniciar en ese hermoso arte. Así que tomemos, como le dijimos al comienzo, papel y lápiz porque hoy aprenderemos de su experiencia y de su sabiduría, de sus años de servicio en esta área tan vital como es la escritura. Saludos Benjamín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer para nosotros tenerte en nuestro programa Café y Converso. Te damos las gracias por aceptar nuestra invitación y por apartar tu tiempo para compartir con nosotros tu experiencia en la escritura, darnos tus recomendaciones, por supuesto, para todos aquellos que desean escribir y contarnos tu experiencia como escritor, cómo ha sido ese proceso de crecimiento en el área. Y bueno, sé que toda nuestra audiencia tendrá papel y lápiz para aprender mucho en este nuevo episodio. Gracias Benjamín. Hola, ¿cómo estás, Ronald? Muchísimas gracias por la invitación a participar en tu programa Café y Converso. Un saludo muy cordial para tu estimada audiencia y bueno, espero que vamos a tener, como dices, una linda charla sobre la experiencia de escribir, de leer y de crear. Y como todo proceso tiene su génesis, en este caso la lectura y la escritura tienen también un punto de origen, de desarrollo de todo el proceso de la lectoescritura, ¿no? Como tal. En tu caso, Benjamín, nos gustaría saber cómo fueron tus primeros pasos en la lectura, cómo fue ese proceso de enamoramiento a la lectura. La verdad es que tuve el privilegio de tener un mentor desde muy chico, un abuelo eh, que le decíamos abuelo de cariño en realidad, el tío Carlos. Él me inició en la lectura cuando yo tenía 5 años. La verdad aprendí a leer a los 5 años y más o menos ya a los 6 años inicié mis primeros pinitos en la escritura, en el sentido de aprender a escribir y todo eso. De manera que fue bastante precoz. Yo creo que el tío Carlos tenía una biblioteca bastante extensa, de haber tenido unos 800, 900 libros, quizá un poco más en su biblioteca, en el living de su casa. Y yo pasaba bastante tiempo ahí y aprendí primero a leer en un libro de lectura para niños, ¿no? En un silabario se llamaba en aquella época, el silabario Mate, inolvidable para mí. Y recuerdo que al mismo tiempo de eso yo tenía desde chico, desde que soy consciente, una pasión por la palabra escrita. Yo me acuerdo que era tanta el deseo de escribir que
me conseguí unas hojas blancas, un lápiz, y empezaba a llenarlo de líneas así como olas, ¿no? Llena una tras otra como si estuviera escribiendo algo muy importante y eran simplemente líneas, ¿no? Eran como una línea dibujada, así. Tantas ganas tenía de escribir, incluso de hablar también. Recuerdo que escuchaba a los adultos siendo niño y me preguntaba cómo pueden decir tantas palabras cuando yo apenas balbuceaba algunas, ¿no? Así que, pero lo de los libros fue, como digo, el tío Carlos y él me guió muy sabiamente, porque primero por las revistas de niños, después las novelas de aventura, ¿no es cierto? Salgari, Thomas Main Reid, de Julio Verne especialmente. Y después ya me fue entregando otros libros como biografías y así, después ya terminé leyendo cosas un poco más gruesas ya cuando era adolescente, de filosofía, de historia, ensayos y todo eso. Así que era una mezcla entre lo que el tío Carlos me instiló como pasión, pero también ese anhelo interno. Así que yo empecé a leer desde, yo creo que los 6 años ya empecé a ser un lector impenitente y tengo 69 años, y que se pueden imaginar la cantidad de libros que he leído en mi vida. ¿Y tu proceso de formación en el área de la escritura? ¿Has participado en talleres de escritura o cómo ha sido tu formación? ¿Ha sido muy autodidáctica? Yo diría que ha sido mayormente autodidacta. Por supuesto, siempre me interesé mucho, tanto en la escuela primaria, en la secundaria, como también en la universidad. Me interesaba mucho en las clases de lenguaje, de literatura, de filosofía. Y entonces, por ejemplo, como leíamos libros, por ejemplo, en la secundaria leíamos a los autores del boom latinoamericano de los años 60, 70, o leíamos a los autores del siglo de oro español. Entonces había que hacer trabajos de investigación, había que leer sus libros, había que redactar reportes, había que hacer reseñas de... Entonces en la escuela, en el secundario principalmente, y después en la universidad, aprendí mucho cómo escribir porque te corrigen también los trabajos, principalmente en la universidad. Después hice algunos estudios de posgrado en una universidad cristiana sobre diferentes temas, y también ahí había que escribir bastante y te corregían. Incluso después, me acuerdo que en los Estados Unidos hice una escuela de comunicación y visión cristiana del hombre, y ahí sí nos hacían hacer continuamente trabajos escritos y eran muy rigurosos en la revisión y en las correcciones. Así que es una mezcla. Yo creo que la lectura te da una idea bastante concreta de cómo escribir, si es que uno es atento y es continuo en la lectura, que es algo que me gustaría decir más adelante, que serían las recomendaciones para alguien que quiere escribir, digamos. Entonces, básicamente esas dos cosas, mucho de autodidacta por haber leído mucho, también porque escribo desde niño, ¿no es cierto? He escrito miles y miles de páginas. Entonces se ha ido puliendo entre lo que leo, lo que miro, lo que me han corregido, y así se ha ido formando en mí el proceso de la lectura y de la escritura, pero principalmente de la escritura. Debo haber participado en algunos talleres literarios, pero no como algo muy determinante. En realidad, repito, ha sido el proceso autodidáctico y también ha sido el estudio, la universidad, el colegio secundario y los trabajos posteriores. Benjamín, cuando tú te sientes a escribir, ¿tienes algún ritual que tú haces previo a sentarte a trabajar? Es decir, ¿tienes algún hábito? ¿Te vistes con una prenda específica? ¿Colocas alguna música de fondo? ¿Qué cosa hace Benjamín Parra Arias cuando se sienta a escribir? Bueno, Ronald, me, me encantan tus preguntas. Son las preguntas que uno siempre desea que alguien le haga a uno, ¿no? Así que te vuelvo a agradecer esta invitación y a compartir
con la audiencia de café y converso. No, mientras que te escuchaba, pensaba, realmente no tengo así como un ritual muy fijo, ¿ya? Es decir, por ejemplo, me acuerdo, leí una vez de Isabel Allende, ¿no? La famosa escritora chilena que vivió en México y después en Estados Unidos, que ella decía que uno de sus rituales era que se iba a su cuarto de trabajo, encendía una vela de determinado tamaño y escribía hasta que la vela se terminaba, o que todos los primeros de enero de cada año empezaba a escribir un libro. No tengo algo tan fijo. Yo creo que puedo decir, hay cosas aspectos que me gusta tener más o menos a la mano cuando escribo. Normalmente puedo escribir en cualquier situación dependiendo de en qué momento me cristaliza una idea o logro encontrar el hilo de lo que quiero decir. Y eso puede ser en cualquier parte, en cualquier lugar. Pero si hay ciertas cosas que sí puedo hacer, por ejemplo, me gusta mucho escuchar una música que incluso la tengo en el escritorio de la computadora, en la pantalla, que es un mix de El Señor de los Anillos, que es una música ambiental calmada, es solamente una música muy rica, muy suave, que dura como una hora, que es más o menos el tiempo que me toma a mí escribir un artículo. Normalmente los artículos que escribo son de alrededor de unas 400 palabras y cuando ya tengo una idea más o menos fija, me toma como una hora más o menos el confeccionarlo. Otra cosa que me gusta mucho cuando escribo es si es posible hacerlo en un café. Es decir, tú sabes que yo viví en Villa María, en Argentina, en la provincia de Córdoba, por unos 15 años, y tenía mi café favorito ahí en la Amelí, donde las chicas ya me conocían y sabían que yo iba a escribir ahí. Habitualmente empiezo a escribir en unos cuadernos que tengo decenas y decenas de cuadernos repartidos por muchas partes, porque me gusta primero escribir a mano, no me gusta escribir directamente en la computadora, por un hábito, porque yo empecé a escribir de esa manera, imagínate, hace más de 60 años, entonces es algo que no he podido dejar el cuaderno y después lo paso a la computadora. Incluso las chicas saben cuando estoy escribiendo, sabían ellas, ahora no. Cuando estaba escribiendo, ellas sabían que en algún momento les iba a pedir si podían bajar la música porque estaba muy fuerte o si podían poner un tipo de música un poco más suave porque me distraía. No puedo escribir, por ejemplo, si hay música con letra, con palabras. Tiene que ser una música sin palabra porque si no me distrae y si es posible tomar un café mientras estoy escribiendo y sí que sea un ambiente grato. He vivido solo desde los últimos 15 años, de manera que siempre en mi casita, en mi departamento, había un espacio, sí, eso sí, un espacio fijo, ¿no es cierto? Puede ser, no importa las circunstancias, pero tiene que ser un espacio que siempre es el mismo, que puede ser o el café o en mi casa eso sería más o menos como, yo diría ritual, pero así como de vestirme, por ejemplo, siempre leía que Honorato de Balzac se ponía una especie así como de túnica blanca y se tomaba litros y litros de café negro. Y así muchos autores que tienen y autoras que tienen ciertas rutinas. Para mí es básicamente el lugar, la música y el café, si es posible. Claro, claro, porque alrededor de esa experiencia, de los rituales y de los hábitos que tienen los escritores, se crean ciertos mitos, ¿no? Se crean esos cuentos de la forma como ellos hacen, ¿no? Hay algunos escritores como Mario Vargas Llosa que dice que, bueno, ajá, el sin rutina no es nada, ¿no? Y aparta, se va a trabajar a las 8:30 y trabaja 3 horas al día y luego sale a pasear, etcétera, ¿no? Jorge Luis Borges también tenía su rutina para escribir y es súper interesante porque como el escritor busca también su espacio, ¿no? Y su comodidad para la producción literaria. En tu caso, Benjamín, quisiera conversar contigo sobre tu proceso de planificación de la escritura. ¿Cómo es tu proceso de planificación?
tus escritos los planificas previamente, vas estructurando más o menos cómo vas a ir produciendo los artículos o tus escritos, o simplemente, bueno, te toma la inspiración y te gustó el tema de pronto y te tratas a escribir. ¿Cómo es? ¿Cómo es Benjamín a la hora de escribir? La verdad es que soy bastante, en cierto modo, improvisado o informal en este aspecto. O sea, no me puedo hacer un cuadro previo y decir, bueno, voy a hacer esta parte primero, esta parte después, sino desde que empecé a escribir, como en muchas cosas que me pasan en la vida, es como se dice en Chile, me tiro a la piscina. En Argentina diría, me tiro a la pileta nomás, con el agua que haya. Es decir, yo arranco escribiendo. O sea, primero lo que me pasa es que puedo pasar a veces hasta 2, 3 días tratando de encontrar una idea o de conectarme con algo que me estimule, que me motive. A veces una cosa, una prosa literaria, una cosa medio poética, otras veces algo que vi en la calle y que me afectó. Por ejemplo, esta mañana hice las primeras líneas para algo relacionado con cómo hay gente que es tan atenta, que es tan amable, gente que se comporta bien en la vida, y hay otras personas que te atropellan, que hablan mal, que gritan, que sacan ventaja, y es como yo le puse el chimichurri de la vida. Chimichurri es una salsa que se hace en Argentina para adobar el asado. Entonces me llega esa idea y hago unas notas y después las desarrollo de nuevo en el cuaderno o la vuelco a la computadora. No tengo así como una estructura, sino más bien yo empiezo a escribir. Eso es lo que me pasa. Puede pasar, como digo, días en que no puedo empezar, pero cuando empiezo, a veces simplemente el proceso de gestación está siempre en mi cabeza, pero ya cuando empiezo a escribir, yo puedo escribirlo en 20 minutos, supón, ¿ya? Pero el proceso previo de darle vuelta en mi cabeza ha sido a veces días, otras veces horas. Em, Cuando ya lo vuelco al papel y luego a la computadora, ahí lo empiezo como a editar. Empiezo a cambiar un párrafo, a tomar tal vez una frase, la pongo en otro lugar o le agrego un subtítulo, hasta que lo trabajo así como amasándolo, ¿no? Lo miro, lo vuelvo a mirar. Son 4, 5, 6, 7 revisiones hasta que el momento que digo, ya está. Una cosa que aprendí de varios autores que dicen que uno tiene que terminar en algún momento. O sea, si uno se pone a revisar y a revisar y a corregir, no termina nunca. Siempre, incluso cuando yo ya veía mis artículos publicados, decía, wow, esa frase no me quedó tan bien, o me hubiera gustado decir otro, o me daba cuenta que había una coma o una letrita que se había escapado, como dicen los viejos periodistas, un gazapo. Entonces, ese es más o menos mi proceso. Así es como voy encontrándome con la escritura. Algo que no dije en la pregunta anterior es que no sé si fue por deformación profesional o no puedo escribir cosas demasiado largas. O sea, yo siempre he dicho, yo jamás podría escribir una novela o un cuento muy largo. No he escrito muchos cuentos, yo lo que hago más son pequeños relatos o análisis de situaciones X, pero me cuesta escribir más de 2 páginas, necesito empezar y terminar pronto. Por eso toda mi producción, si tú lees mis libros, son cosas breves. Incluso tú puedes leer un libro mío, lo puedes ver el capítulo 10, el 4 y el 25, porque cada uno es algo que empieza y termina ahí. No es un libro que tiene un argumento, una trama, digamos así. Por lo tanto, no puedes spoilear un libro mío porque son pequeños cuentitos o pequeños relatos nomás. Así que más o menos eso, el proceso es bastante eh, así, que lo pienso,
lo vuelco y empiezo a trabajar y yo creo que en el camino lo voy armando, lo voy arreglando, no lo puedo ver previamente. Estamos conversando con Benjamín Parra Arias, gran escritor chileno y gran amigo también de esta casa. Hoy nos comparte su experiencia a la hora de escritura. Y hablando de experiencias, Benjamín, nos gustaría que conversaras con nosotros sobre tu experiencia a la hora de escribir ese hermoso libro llamado Impresiones. ¿Cómo fue tu proceso de escritura, de concepción? ¿En qué te inspiraste para también para escribirlo? ¿Y cómo fue tu proceso? Bueno, Impresiones fue mi primer libro, fue un libro físico. Yo hice toda la edición y fue una edición personal, digamos. Unos amigos me ayudaron con el tema de diagramarlo, después otro amigo me ayudó para el tema de la imprenta y bueno, eso fue sangre, sudor y lágrimas. Pero vamos por partes. Primero es una recopilación de poemas que yo había empezado a escribir mucho tiempo antes. Yo diría que el más antiguo es de mediados de los años 70, digamos, o sea, hace casi 50 años, algo que había escrito en relación con mi ex esposa. Y luego fue escribiendo algunas otras cosas, pero la mayoría era recopilación de papeles antiguos que yo tenía y un día se me ocurrió, ¿por qué no escribo un libro? O sea, ¿por qué no hago un libro? Eso es básicamente la situación. No sé cómo decirlo, pero en realidad todos mis libros son recopilaciones, la mayor parte. O sea, no tengo la experiencia de decir, bueno, voy a escribir un libro sobre este tema y lo voy desarrollando mientras que lo voy escribiendo. Todos son cosas que yo ya escribí. Es decir, en el fondo mis libros son una representación de lo que ya he escrito en mi vida. Así que en ese sentido, eh, no sé si representaría realmente el papel de un escritor en el sentido de lo que son los verdaderos y grandes escritores del mundo, ¿no? Entonces, eso primero. Y entonces, en ese tiempo trabajaba en una organización cristiana misionera. eh, Éramos franciscanamente pobres, no teníamos ni un recurso. Y bueno, por ahí, por acá, algunos amigos hicieron fuerza conmigo y me pasaron algunos pesos para la parte ya del diseño y de la impresión. Hasta que por fin ya logramos que un amigo me dibujó la portada, otro amigo me sacó la foto para la solapa, otro amigo me hizo la diagramación en PageMaker, me acuerdo que era un medio, un procesador de texto para escritura, y otro amigo me llevó una imprenta. Y bueno, la imprenta comenzó a hacer el trabajo hasta que por fin mi amigo me dijo, mira, ya hay 500 libros preparados. Imagínate que se me ocurrió hacer 1000 libros, cuando hoy día 1000 libros todavía es una locura. La mayoría de la gente hoy hace 200, 300, cuando son ediciones personales, no cuando son editoriales grandes, ¿no? Así que me fui a buscar mis 500 libros y me dijo, te voy a pasar 20 libros primero y luego vienes a buscar el primer paquete. Y me acuerdo que subí con mi paquetito de libros a un colectivo, a un microbús de la locomoción colectiva en la ciudad. Recuerdo me senté en un asiento y abrí y saqué mi primer libro, una emoción increíble. Y cuando lo abro empiezo a ver que primero el papel, los papeles del cuerpo del texto estaban cortados más o menos a medio centímetro más corto que la tapa. O sea, no estaba cortado todo al ras. Entonces las tapas sobraban más o menos medio centímetro. Ese fue el primer impacto que tuve. Segundo, vi que no habían puesto el índice. Y tercero, habían hecho un error en poner las primeras páginas. Bueno, sentí un dolor infinito porque uno piensa que el libro tiene que ser algo perfecto y encima yo soy publicista de profesión, tengo una sensibilidad enorme sobre diagramaciones, tipos de papel, tipografías y todo eso, y sobre todo
porque toda mi vida he estado rodeado de libros, entonces tengo mucha sensibilidad cuando un libro se siente, se ve y se percibe bonito, por lo menos grato al tacto. Este libro tenía un montón de imperfecciones, así que me dolió mucho, pero ya estaba jugado, no tenía recursos como para hacer algo. Y bueno, fui y me llevé mis primeros 500 libros y me quedaban debiendo otros 500. Empezó a pasar el tiempo, hasta que un día la persona que me había llevado a la imprenta aquella me dijo, ¿sabes qué? La imprenta esta quebró, la clausuraron y le incautaron todo el material que tenía porque tenía unas deudas enormes. Casi me morí porque perdí esa mitad del libro, eh, y habíamos pagado la impresión completa, pero nunca más pudimos encontrar a los dueños de aquella imprenta. Recuerdo que se llama Imprenta Nueva Era. Así que no sé, fue algo muy, muy doloroso. ¿Y cuál fue el mensaje que tú querías transmitir a través de tus papeles y de tus escritos, ya hecho ahora todo un libro? Yo creo que el mensaje principal, tú sabes, he estado toda mi vida vinculado al mundo cristiano, digamos, y siempre me ha preocupado el tema de la vida, de la forma de vivir. Pero como siempre he tenido también un anhelo de ser leíble o legible para personas que no están dentro del ámbito propiamente tal de la religión, hablar de un modo que también ellos pueden comprender, porque a veces el lenguaje evangélico propiamente tal tiende a ser muy críptico, muy cerrado, solamente comprendido por las personas que están iniciadas en este mundo. Yo he querido abrir el mensaje cristiano hacia otros ámbitos, pero sin como un lenguaje religioso. Entonces, el mensaje central siempre es lo que Aristóteles, o los filósofos griegos más bien, hablaban acerca de la vida buena, es decir, sin alusiones a una determinada religión. Hay algo en la vida que tiene un valor único, que es amar, amar a las personas. Amarlas no en el sentido solamente limitado, específico, confinado del sentimiento romántico, sino amar en el sentido más amplio de la palabra, que es servir, que es respetar, que es edificar, que es ser parte constructiva de una sociedad, es luchar por la justicia, por la igualdad, ¿no es cierto? Luchar en contra de todo aquello que destruye la vida, ¿no es cierto? La violencia, el narco, la opresión, el abuso por parte de los grandes poderes económicos, en fin, todas las situaciones políticas que afectan a nuestros países. Todo eso en un lenguaje casi poético, porque lo que más define mi escritura es un poquito la prosa poética, pero el mensaje es esa vida que edifica, que forma, que hace crecer a las personas, que les transmite respeto, que les transmite cariño, que les transmite solidaridad, ¿no? Que es en el fondo para mí el mensaje de Cristo, ¿no es cierto? De mostrarnos el amor de Dios extendido a través de nosotros hacia las personas para mejorar un poco los días de las personas. Y es sin duda el mensaje bíblico, el mensaje de fe, esperanza y de amor, el que a través de la literatura cristiana tú has venido desarrollando y has venido impulsando sin duda alguna. En tu libro Palabra Lateral también, también vas en ese tono, ¿no? También vas escribiendo y haciéndole análisis acerca de las situaciones actuales, acerca de los problemas y cómo tú ves el mundo que está a tu alrededor. Fíjate que no importa el tema, yo puedo hablar de, suponte, de la violencia o de la contaminación ambiental o de la situación de la violencia de género, puedo hablar de cierta situación en la justicia o también en otro momento puedo hablar acerca de un sentimiento que tuve de una señora que se desmayó a la salida de un café,
o de, qué sé yo, unos perritos que están pasando necesidad en la calle, que hace mucho calor y no tienen dónde tomar agua. Todas esas cosas generan en mí ideas para escribir algo, pero siempre, sea que esté hablando acerca de un estado de ánimo que tengo cierta mañana o de los otros temas que acabo de mencionar, en el fondo siempre busco comunicar una idea, como ya he dicho, una idea sobre justicia, sobre amor, sobre paz, sobre igualdad, sobre misericordia, compasión, sobre cómo las personas pudieran vivir una vida más digna de lo propiamente humano. Por ejemplo, el libro Entre líneas, que es una recopilación de, de todavía no está en el ámbito digital, es una recopilación de programas de radio que yo hice en los años 90 en una radio muy grande acá en Chile. Eran temas de actualidad, de todo tipo. Y siempre en el fondo, al final, yo intentaba hacer una propuesta como cristiano, pero una propuesta no religiosa, sino una propuesta de decir, como cristiano, ¿qué haríamos para mejorar esta situación o para intervenir en esta situación de injusticia, en esta situación de destrucción del medio ambiente o en esta situación que afecta a la familia, a la mujer, a la educación? eh, o a la televisión, por ejemplo, o al periodismo, ese tipo de cosas. Siempre una mirada como qué haría una persona con una vocación cristiana frente a una situación que enfrenta la sociedad y en la que uno podría influir. Benjamín, ¿cuál es tu mensaje a todas aquellas personas que en el mundo cristiano están trabajando, están formándose en el área de la comunicación social, eh, bien sea radio, televisión, medio impreso y las redes sociales? Ha crecido enormemente en los jóvenes, en nuestros jóvenes cristianos, también la utilización de los medios digitales, redes sociales, para transmitir un mensaje, ¿no? Y para decirle cosas al mundo. Y tu libro, La palabra en su laberinto, guarda allí tus secretos a partir de ese cúmulo de experiencias trabajando en radio, escribiendo, estudiando. Entonces, a partir de él, ¿cuál es tu mensaje para todos ellos? Justamente ese libro, La palabra en su laberinto, es un mensaje completo, o no sé si completo, pero todo el libro es un mensaje a los comunicadores cristianos, principalmente a todos aquellos que desean desarrollar una influencia o una marca o dejar una huella o establecer una posición en el ámbito de la radio, de la televisión, de los medios sociales, de internet, de la escritura también, ¿por qué no? Y el mensaje principal siempre es, a ver, son dos cosas. Uno, entender que el cristianismo bíblico es una visión integral de la realidad, que la obra de Cristo no es solamente eh, venir a salvarnos del infierno y darnos un ticket para el cielo. Eso lo incluye, ¿ya? Para la persona que lo cree de todo corazón. Pero básicamente la obra de Cristo es redimir la totalidad de la realidad. En alguna parte en Colosenses, en el libro, una epístola, una carta de San Pablo a una iglesia que se llamaba Colosas, él dice que él vino a reconciliar todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Es decir, y cuando yo le pregunto a ellos, ¿qué significa todas las cosas? Significa todas las cosas, no solamente las almas de las personas, sino significa su vida laboral, su vida familiar, su vida profesional, su vida técnica, implica la justicia, implica el gobierno, implica la ley, implica los medios de comunicación, implica la educación, implica la industria, el comercio, el entretenimiento, el deporte, las relaciones internacionales. Es decir, todas estas cosas forman parte
del campo de trabajo de un comunicador o de un escritor o una profesional en el ámbito de la comunicación. Es decir, primero ver la, la realidad, el pensamiento cristiano como abarcando la totalidad de la vida y no solamente el limitado espacio de la salvación del alma, que tiene su lugar, pero no es lo único. Y el segundo mensaje sería leer, 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 entender el mundo en el que vivimos. Es decir, mi crítica a mi querido mundo evangélico y particularmente a los comunicadores es que viven embebidos en su mensaje, en sus palabras, en su lenguaje y en sus temas evangélicos, como si los temas evangélicos fueran los únicos y más importantes temas de la sociedad, cuando tienes todo el otro ámbito de la cultura. No hay que olvidar que la cultura constituye lo político, lo económico, lo social y lo cultural. Entonces hay que conocer esas cosas, y para conocer esas cosas hay que leer, hay que ir más allá de la literatura propiamente de nuestro mundo evangélico, y también, y perdona que lo diga aquí, ir más allá del meme, más allá del reel, más allá del videíto corto, más allá del entretenimiento interminable de las redes sociales, y ser capaz de leer contenidos más profundos. No solamente ensayo sobre política, economía, cultura, ciencia y todo eso, pero también leer novelas, también leer poesía, también leer cosas de periodismo, también leer... ¿Por qué? Porque como dije en algún momento en la entrevista, perspectiva. Necesitamos entender el mundo en su totalidad. No vamos a ser expertos en la totalidad de las cosas, pero vamos a tener una visión más global de la realidad y vamos a poder hablar como cristianos con entendimiento, con responsabilidad, informadamente, inteligentemente, acerca de cómo nosotros vemos el mundo y qué ideas tenemos para intervenir en él. Qué impresionante, Benjamín, es realmente impresionante. Esos temas son profundamente necesarios discutirlos a diario, porque también la iglesia como que está pasando a la otra acera, ¿no? En su participación o en el auge, en la participación a través de las redes sociales. Pero bien lo has dicho, no es el mensaje encapsulado en 30 segundos, en los 16 segundos de una historia, etcétera, sino con un mensaje que realmente llegue, que demuestre, que refleje la opinión del creyente ante situaciones, ante momentos, que marque la pauta, que direccione, que establezca rutas, a nivel empresarial, a nivel cultural, a nivel político, a nivel económico, etcétera, ¿no? No solamente los mensajitos encapsulados, como tú bien dices. Esa es otra temática que podría abarcar otro gran espacio de tiempo, que es lo que he dedicado los últimos 25 años de mi vida, es a hablar a los comunicadores, quizá un poco más, eh, porque veo que los medios de comunicación cristianos, por lo menos los medios clásicos, particularmente radio y televisión, pero particularmente la radio, que es donde más me he desenvuelto en todo ese tiempo, un análisis muy sencillo, es que en las grandes ciudades los medios cristianos a veces ni siquiera llegan al punto de audiencia, a un punto. Normalmente las radios más importantes o más conocidas en las grandes ciudades tienen 35 puntos, 20 puntos, 15 puntos de audiencia, 10 puntos. Y vemos las primeras radios cristianas aparecen a veces en un punto, 0,5, ¿no? Ahora, no es por una cuestión simplemente de puntos, es una cuestión que refleja dónde está el mayor interés de la gente, dónde están las ganas de escuchar, de ver cosas, y parece que no está en las ganas de ver o escuchar medios cristianos. Y los medios, los comunicadores cristianos tienden a pensar que esa es la culpa de la gente que no quiere oírnos. Entonces yo les digo, ¿por qué no se preguntan una vez en la vida
sino es porque ustedes están haciendo algo mal, ustedes están comunicándose de una manera que no atrapa el interés de la gente que está escuchando otras cosas. O sea, ¿por qué el problema es de ellos, que están ciegos, que están rebeldes? ¿Por qué no el problema puede ser que yo no estoy comunicando? Mira, yo estudié publicidad en los años 70 y un principio fundamental de la publicidad es que si la audiencia no está captando tu mensaje, el problema no es de la audiencia, el problema es tuyo, que no estás codificando un mensaje que pueda que pueda atraer su interés, ¿no es cierto? Su deseo, y su acción, ¿no es cierto? Entonces, es hora de hacer un poquito de autocrítica y empezar a ver por qué estamos tan bajos en los ratings de audiencia en las grandes ciudades. Eso, por ejemplo, te podría citar un montón de casos, lo que ocupaba horas y horas en estos seminarios que dábamos en diferentes partes de América Latina sobre cómo es el tema. Entonces yo creo que es hora de reflexionar sobre eso. Te agradezco que hayas abierto este espacio para comentar estos temas, que a lo mejor los podríamos hablar en otro tiempo. Sí, Benjamín, ya estás bien comprometido con nosotros para continuar con este tema en específico. Creo que es una profunda y gran necesidad que vivimos hoy en día. Benjamín, para ir concluyendo nuestra conversa, quisiera que nos dieras dos o tres recomendaciones para todos aquellos que desean iniciar en lo que hemos llamado el hermoso arte de la escritura. Bueno, ya dije uno que es leer, leer y leer. Yo creo que vivimos una época de gran, aterradora, preocupante deficiencia de la lectura. Los medios sociales, internet ha contribuido en eso, pero si uno ama la lectura, aún internet puede ser una fuente de muy rica lectura. Hay mucho material. Antes uno tenía que ir a una biblioteca, uno tenía que comprar libros caros. Hoy está todo a la mano. Si uno quiere leer los grandes clásicos o leer los últimos autores, si uno quiere leer poesía, si uno quiere leer ensayo, política, filosofía, está en internet. Se puede bajar gratuitamente, mucho está gratuito. Yo igual sigo comprando libros. Hace 3 días atrás me compré un libro de Deborah Bellman llamada Unorthodox, que es la historia de una chica judía jasídica que se sale de algo que apareció en Netflix. Está siempre comprando un librito o dos por mes más o menos. Es importante por la perspectiva, como ya dije. Ahora, si alguien, en realidad he leído 2 libros que son muy buenos, quizás no son tan para principiantes, pero uno es, bueno, los dos son de 2 colosos argentinos, uno de Jorge Luis Borges, que se llama El aprendizaje del escritor, que son unas conferencias que él dio en los Estados Unidos hace muchísimos años. Ahí él relata cómo es su proceso de escribir, lo que le va pasando a él cuando quiere escribir. Y el otro es también de otro gran autor argentino que es Julio Cortázar, que se llama Lecciones de Literatura, que también son unas conferencias dadas en Berkeley, en una universidad de los Estados Unidos, donde abordan el tema de cómo funciona esto de escribir. Decía que tal vez no es para principiantes porque ya hay cierta profundidad en el análisis, pero puede ser relevante. Pero leer es lo primero. Segundo, es escribir. Yo sugiero que tengan una libreta, como yo tengo decenas y decenas y decenas a lo largo de mi vida, tener siempre a mano libreta y lápiz y escribir. A veces la gente dice, pero mira, yo no tengo experiencia. Escribir, escribe lo que piensa, escribe lo que te pasa. Es como el tema de un diario, ¿ya? Tenerlo siempre a mano y empezar a escribir, porque en la práctica de escribir vas descubriendo quién eres, vas descubriendo lo que puedes decir, ¿ya? Lo importante es, no es que uno quiera decir algo, sino es que uno siempre tiene algo que decir, y eso es lo que hay que descubrir. Puede ser una situación, comentar algo que te pasó en la mañana antes de salir de tu casa,
puede ser una situación que te pasó en el trabajo, puede ser que una mañana saliste y encontraste que ese naranjo ya estaba dando unas naranjas hermosas y escribes sobre eso, o cuentas algo que soñaste. Siempre hay un tema. Y escribirlo, aunque sea brevemente, no importa con tus palabras, nadie te va a revisar eso. Es para que tú desarrolles la habilidad de verte a ti mismo en el papel, de verte a ti misma en el papel. Y la tercera cosa, y con eso termino, es tener un mentor. Tener a alguien que te estimula, como yo tuve al tío Carlos, tener a alguien que te dice, mira, pule esta parte, corrige esto, te invita a leer un libro de ortografía para que aprendas algo, pero alguien que te estimule, alguien que sea como un mentor, eso es la palabra exacta, o una mentora, obviamente, puede ser un hombre, una mujer, gente que tenga la habilidad no solamente de leer, escribir, sino que también tenga la habilidad de invitar, de seducir, si se pudiera decir, a una escritora en ciernes para que se anime. Creo que eso, leer, escribir y tener a alguien que te oriente. Muchas gracias, Benjamín, por este tiempo que has apartado para estar con nosotros y conversar sobre tu experiencia, conversar sobre estos hermosos temas importantes, actuales, necesarios profundamente en nuestros espacios y en nuestros ambientes de trabajo, en nuestros ambientes familiares y fundamentalmente en nuestra iglesia. Gracias por tomarte tu tiempo, por conversar con nosotros y darnos esas recomendaciones extraordinarias para todos aquellos que anhelan comenzar a escribir. Gracias a ti Ronald, por invitarme a ser parte de este tiempo en Café y Converso. Un saludo especial para toda la audiencia que va a tener la oportunidad de escuchar estas palabras. Un saludo muy cariñoso desde Santiago de Chile y espero que nos volvamos a encontrar una vez más en este espacio. Gracias a ti. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Síganos escribiendo a nuestro correo electrónico cafeyconverso@gmail.com y visitando nuestra página web www.ronaldbracho.blogspot.com para este y otros programas y temas de interés. Yo soy su amigo y hermano Ronald Bracho y este es su programa Café Converso para ti.